cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Los que estuvieron en la clase pasada vieron que fue uno de los últimos versículos que utilicé para terminar el mensaje, de dos cosas que nos dicen Daniel acá, que son cosas que están aconteciendo ahora mismo de una forma sin precedentes, ¿no? El correr de aquí para allá y el aumento de las ciencias. Pero a lo que quiero ir es que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque acá está muy claro, estas cosas estaban cerradas y selladas para el tiempo del fin. Por lo tanto, todos aquellos pastores, por más ungidos que hayan sido, que se anticiparon a predicar de estas cosas antes de que el Señor permitiera que se abran y se rompan los sellos, lo hicieron de una forma errónea. Es como quien quiere hablar de lo que dice una carta cuando esa carta todavía está cerrada. Aunque la vea a trasluz, no va a poder identificar ciertamente lo que la carta realmente expresa. Entonces, hoy tenemos un caos tremendo dentro de la iglesia y preocupante de una forma, digamos, masiva, porque hay muchísimos pastores que están diciendo que hoy vamos a tener un rapto, hoy puede venir Jesús, hoy puede venir Jesús, hoy puede venir Jesús. Y eso no es verdad. La Biblia en ningún momento habla de que hoy vayamos a tener un rapto, porque la iglesia tiene que pasar un montón de situaciones que la Biblia lo expresa con muchísima claridad. Entonces, es lógico que hay esa confusión. ¿Por qué? Y porque se anticiparon a hablar de cosas que la Biblia dice que estaban cerradas y selladas para el tiempo del fin. Entonces, lo que sí tenemos que tener muchísimo cuidado nosotros, y estar muy precavidos, tener mucho discernimiento espiritual, porque tenemos que chequear nosotros mismos con lo que se nos va a enseñar, que realmente sea certero. Y para eso está la palabra. La palabra es lo que nos ayuda para verificar si es certero. Hay versículos en la Biblia que por más que hubiesen estado desde hace 2000 años escritos, si el Señor los cerró, si el Señor no permitió que se entendiera, porque es Él el que revela, es Él el que da los secretos de la palabra. Entonces, van a haber versículos que estuvieron ahí en la Biblia 2000 años y que nunca se interpretaron como se deberían interpretar. ¿Por qué? Porque el Señor lo tenía velado, lo tenía cerrado para el tiempo del fin. Más allá que el libro al que se refiere Daniel es el libro que el Señor, el que está sentado en el trono, tiene para darle a su Hijo, el que es digno de abrir los hechos. Eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Solamente dos personas sabían que ese libro se podía abrir. Y uno era Daniel, porque fue el que se le dijo que lo cerrara y lo sellara, y el otro era el mismo Señor Jesús, que fue el que le dictó las cosas que tendría que decir ese libro, y que él iba a ser el único digno que lo iba a poder abrir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que velar. Por eso yo mismo le estoy diciendo que si tuvieron alguna inquietud acerca del mensaje pasado, bueno, me pueden preguntar ahora para certificarlo con más versículos, con más información de la Biblia que le va a traer más claridad. Entonces, hay versículos que nosotros tenemos que meditarlos muchísimo tiempo, porque son fundamentales para el entendimiento de todas las demás cosas. Si nosotros no le prestamos la atención que realmente se merecen, y vamos a caer en confusiones, vamos a caer en engaños, y vamos a terminar predicando una falsa doctrina. Entonces, uno de esos versículos, hoy vamos a ver 3 o 4 versículos que para mí son determinantes para entender las cosas que van a pasar en el tiempo del fin. Y uno de esos es Marcos 12:29. Yo ya lo prediqué varias veces acá, pero es importante insistir para tener una claridad, para no caer en confusiones, para no ser engañados. Marcos 12:29 dice lo siguiente: Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor
uno es. Y profundizar en esto es sumamente básico. Por algo es el primer mandamiento de todos, porque a partir del entendimiento de este, vamos a poder entender todos los demás. Pero si de este mandamiento nosotros no tenemos claridad, y todo lo demás lo vamos a malinterpretar, todo lo demás lo vamos a malinterpretar. Entonces, si el Señor está diciendo el Señor uno es, está dejando sumamente claro que el único espíritu existente en este universo es el de Dios. Es el único ser pensante, el único que habla un lenguaje. No hay otro espíritu, no hay otro lenguaje, no hay otra mente que se pueda expresar, sino es la de Él. La única forma de que los ángeles existan y que los seres humanos existamos es porque recibimos una diversificación de Él, porque Él se proyectó a través de nosotros. Y eso lo vemos en el Génesis cuando sopló el aliento de vida adentro de Adán. Era un muñequito de barro, pero hasta que Dios no sopló adentro de él, ese muñequito estaba muerto, no tenía vida. Después de que sopló dijo, es un ser viviente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque mucha gente por mucho tiempo pensó que el bien le pertenecía a Dios y que el mal le pertenecía al diablo. Entonces, si las cosas fueran así, el diablo tendría su propia personalidad, tendría su propia existencia, tendría su propio pensamiento. Entonces ya Dios no sería el único ser existente del universo. La Biblia, Jesús me estaría mintiendo, Dios no sería uno. Habría otro Dios. Entonces, Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, escuche bien, Jesús, sabiendo que todo se trata de Dios, porque cuando uno analiza las palabras de Jesucristo, puede ver perfectamente que Él nos da a entender en todo momento que todo esto se trata de Dios. Escudriñad las escrituras, porque en ellas tú crees que tenés la vida eterna y ellas hablan de mí. Un versículo bomba para entender realmente que todo se trata de Dios. Pero también uno puede entender que todo se trata de Dios por la desesperación con la que Jesucristo nos está mandando constantemente a evangelizar. A evangelizar. Mire, yo le voy a decir algo acá y allá usted, si me entiende lo que le estoy diciendo. Jesucristo no vino a redimir al hombre, Jesucristo vino a redimir a Dios. Jesucristo vino a redimir a su Padre. Nosotros tenemos a Dios adentro y Jesucristo quiere conquistar ese Dios que nosotros tenemos adentro para que se convierta la esencia buena. Por lo tanto, Jesucristo no vino a redimir al hombre, Jesucristo vino a redimir a Dios. Lo que pasa es que el Señor a nosotros nos dio un alma en la cual el Señor nos dio voluntad, sentimientos, emociones, sensores. Esa alma tiene sensores, esa alma tiene libre albedrío. Entonces nosotros deberíamos usar esa alma para ayudar a Jesucristo a que pueda redimir a su Padre, porque Jesucristo no puede hacer algo con nosotros que nosotros no se lo permitamos, si no Jesucristo nos salvaría a todos, pero como nos dio libre albedrío, como Él no quiso hacer robot, nos dio esa posibilidad de nosotros elegir. Vuelvo a repetir, antes de que el hombre pecara, era extraordinario, maravilloso, porque ese libre albedrío que Dios nos dio era para disfrutar de todas las cosas buenas que había en Dios, pero del momento que el hombre peca, ese libre albedrío cambió rotundamente. Ahora ese libre albedrío nosotros lo tenemos para elegir entre lo bueno y lo malo. Y nosotros deberíamos usar a ese libre albedrío para ayudar a Jesucristo a que pueda redimir a su Padre. Por eso vuelvo a repetir, el Señor Jesús vino ¿a qué? A redimir a su papá. Dijo, yo he venido para evangelizar. Y lo dice de una forma muy clara. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me abrigaste. Estuve en la cárcel, enfermo y no viniste a mí. Se trata de Él, de redimirlo a Él. Nosotros tenemos que disponer nuestra alma para ayudar a Jesucristo a que pueda redimir a su Padre. Entonces nosotros podemos disfrutar de la gloria de sentir lo que Dios siente. Por eso hay un problema gravísimo, hermanos.
cuando el hombre peca, lo lleva a Dios, porque Adán era Dios, tenía la presencia de Dios. El diablo lo engañó, el diablo le dijo, seréis como Dios, pero sí, seréis como Dios cuando Dios obraba a través del bien y el mal, a lo que Dios no le agradaba. Pero Adán ya era realmente como Dios, como es Jesucristo ahora. Después que vino a la tierra, que se convirtió nuevamente en la luz porque venció todas las obras del diablo. Entonces, ¿qué hizo? Que el hombre tenía a Dios adentro y al pecar, escúcheme bien, al pecar lo llevó a Dios a la condición de hombre. Cuando nosotros pecamos, cuando Adán peca y nos transfiere toda esa maldición, lo que hizo Adán fue llevar a Dios a la condición de hombre. Imagínese a Dios luchando para pagar la factura de la luz. Imagínese a Dios luchando para salir de una enfermedad. Imagínese a Dios luchando para salir de una pereza, de un desgano, de una tristeza. Eso no existe, no existe en la gloria de Dios, en la majestuosidad de Dios. Entonces, desde el momento que el hombre peca, lo lleva al hombre a la lo lleva a Dios a la condición del hombre. Y Filipenses también nos explica claramente. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínense, el Señor estaba en la gloria, con su padre y tuvo que descender a la tierra y meterse en un cuerpo humano para ayudarnos a nosotros, como desde un cuerpo humano volver nuevamente a tener la presencia de Dios. Para eso vino Jesucristo. ¿Y qué dice el Señor? Id por todo el mundo y evangelizad, bautizad en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquel que lo recibiere no será condenado, pero el que no recibiere esto, el que me quiera seguir dejando en la condición de hombre, ese será condenado. Entonces, ¿y qué dicen hecho? Quedaos en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire la desesperación de Jesucristo por hacer que esa esencia que ahora está mala dentro del hombre se vuelva una esencia buena, de convertirla en luz, de transformarnos en hijos de Dios y hacernos parte de la familia celestial. Entonces, todos los problemas que nosotros tenemos es porque nuestra alma no está en coinonía con nuestro espíritu, no es idónea. En todo aquello que el alma no es idónea con el espíritu, ahí está el pecado. Por eso el pecado está en el alma, el pecado está en el alma. Y el alma es la que se tiene que forzar, el alma es la que tiene que poner la voluntad para que mi espíritu pueda estar delante de la presencia de Dios. Porque si yo con mi voluntad no cedo a que el espíritu pueda conectarse con Dios, ¿y cómo va a ser el Señor para comunicarse con nosotros? Entonces, la voluntad la tenemos en el alma. Entonces, a través del alma nosotros podemos sentir lo que Dios siente. De la misma manera que usted está sintiendo ahora, está haciendo sentir al que está sentado en el trono. Por eso siempre estoy diciendo ahora, a partir de que empecé a leer el libro de Apocalipsis y entendí que Juan no pudo identificar al que estaba sentado en el trono, porque desde ese trono todos estamos consumiendo, tanto lo que hacemos lo bueno como lo que hacen lo malo. Entonces en este momento el trono es un conflicto tremendo. Vuelvo a repetir, lee Apocalipsis y va a ver que de ese trono salen voces, truenos y relámpagos. Es una revolución total, porque así como nosotros, ahora yo estoy usando de ese trono para predicar el Evangelio, y hay muchísimos que están fornicando, adulterando, mintiendo, robando, drogándose, y están consumiendo de ahí. Por eso el Señor va a evaluar mañana, cuando termine todo esto y estemos delante de Él, de qué manera nosotros lo hicimos vivir a Él en ese trono. Por eso el Señor manda a su Hijo Jesucristo, el prototipo, para que nosotros lo imitemos, para que podamos hacer del que está en ese trono nuestro Padre. Nuestro Padre. Entonces, hermanos, esto es tremendo. Estas revelaciones nosotros las tenemos que tener, porque si no entendemos que todo se trata de Dios y vamos a seguir pensando que el mal le pertenece al diablo y que lo bueno le pertenece a Dios. Imagínese. O sea, así como nosotros hicimos descender a Dios a la posición de hombre, y eso fue lo que hizo Lucero cuando pecó, lo llevó al Señor a la condición de ángel. Pero, ¿usted se imagina un ángel peleando con Dios? ¿Cómo un ángel puede pelear con Dios? ¿Cómo un ángel puede desafiar a Dios? ¿Cómo un ángel puede hacer que un hijo que se transformó en luz después pueda volver nuevamente a las tinieblas? Es imposible. Lo que pasa es que Lucero
aprovecha porque ahora está lleno de la esencia mala de Dios. Lo que hizo Lucero fue enfrentar a Dios con él mismo. Por eso tenía que venir el Señor Jesús. Él es el único que nos puede decir a nosotros, esto es lo que le agrada a Dios y esto es lo que no le agrada. Pero imagínense, ¿qué hombre puede pelear con Dios? ¿Qué ángel puede pelear con Dios? Imposible, hermanos, imposible. La única forma de que Lucero se enfrente a Dios es porque sabe que tiene la esencia mala de Dios. Entonces, primer mandamiento de todos, todo se trata de Dios. Hasta que usted no lo entienda y se siga individualizando y pensando que usted puede tomar sus propias decisiones y hacer lo que usted quiere con su vida, usted está en una situación gravísima y va camino para el infierno. Porque el mismo Señor Jesús dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Lo que escucho hablar a mi Padre, eso hablo. Lo que le veo hacer a mi Padre, eso hago. Jesucristo tenía muy claro que Él también vino a esta tierra a ser programado por Dios y lo hizo a la perfección. Por eso vemos que desde los 12 años estaba trabajando en los negocios de su padre, en los negocios de su padre, y no como dicen algunos pastores, en los negocios del padre para hacer dinero, sino en el negocio del padre para adquirir la personalidad, enriqueciéndose espiritualmente con cada palabra que se le revelaba. Entonces, así como este versículo es sumamente importante, hay otro que también es sumamente importante para entender bien las escrituras. Es Ezequiel 28:15. Dice lo siguiente, escuche, porque son versículos que se le tienen que revelar para entender la profundidad del Evangelio. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea, Lucero fue creado perfecto. Perfecto eras en todos tus caminos. O sea, Lucero tuvo mucho tiempo trabajando, haciendo el bien, sirviendo a Dios como Dios merecía e iba ascendiendo en base a su desempeño extraordinario. Pero después la Biblia nos habla en Lucas que se transforma en el mayordomo infiel, empieza a fallar, empieza a creerse que puede ser Dios y llega el momento de perder el entendimiento de que es un ser creado y quiere desafiar a Dios y sentarse en los lugares del norte. Entonces empieza a querer apoderarse de las cosas de Dios y se vuelve un mayordomo infiel y después va engañando a una tercera parte de los ángeles con las ganancias del aceite y del trigo. Eso lo puede ver en Lucas. Entonces, pero ¿qué pasa? Dios lo alabó, imagínense, Dios lo alabó por la forma que maquinó este ángel después que cae para engañarle a una tercera parte de los ángeles, porque Dios alabó. A ver, porque cómo hizo, cómo meditó en las cosas malas de la esencia mala de Dios para llegar a ese nivel de capacidad para poder engañar a una tercera parte de los ángeles y arrastrarlos, porque les hacía negociar a estos ángeles como que iban a seguir sirviendo el mayordomo. Por eso, le debes 50, pone 30, le debes 100, le pone 80, pensando que haciendo esa tramoya iban a poder seguir sirviendo a Dios, pero sin embargo les estaba robando la presencia de Dios, los estaba llevando al reino de las tinieblas. Y cada vez que un ángel se degenera, lo que está haciendo es degenerando a Dios, bajando. Todos estos ángeles que estaban llenos de la presencia de Dios, lo hicieron descender a Dios a la esencia de ángel. Por eso Jesucristo en el Antiguo Testamento actúa como el ángel de Jehová. Cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, es el Señor Jesucristo que en ese momento fue hecho descender a la posición de ángeles. Y ahí aparece Jehová. Ahí el Señor se empieza a manifestar con el nombre de Jehová hasta que Lucero no transforma la luz en tiniebla. El Señor no se identifica como Jehová. Imagínense cuando Dios hizo los cielos y la tierra. No necesitó presentarse porque no habían seres creados. Por eso dijo, en el comienzo Dios hizo los cielos y la tierra. No era necesario presentarse a nadie. Por eso se identifica solamente como Dios. Pero después que el lucero lo hace descender a la posición de ángel, más adelante en la Biblia dice, cuando Jehová hizo los cielos y la tierra, porque ahora sí, el Señor necesitaba identificarse con un nombre y manifestar que cuando hizo los cielos y la tierra estaba en la posición de Jehová.
Ojalá, hermanos, que yo esté siendo claro con lo que le estoy transmitiendo en esta noche. ¿Y sabe cuál fue uno de los mayores problemas de Lucero? Y no sé si no habrá sido el principal. Que Lucero, el ángel, estaba adornado con 10 piedras. Toda su majestuosidad estaba adornado con 10 piedras. Eso usted después lo puede leer en Ezequiel 28:13, o se lo leo ahora rapidito. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, Luciel, su majestuosidad, se identificaba con 10 piedras preciosas. Sin embargo, el hombre, Adán, era superior a Luciel, porque Adán está representado con 12 piedras preciosas, que después nosotros las vemos, esas 12 piedras preciosas, en la vestidura del sacerdote, lo que llevaba en su pecho, en el pectoral. Pero aún esas 12 piedras que tenía en el pectoral el sacerdote, no eran las 12 piedras que Dios quería que tuvieran para entrar en la Nueva Jerusalén. Por eso después que viene Jesucristo, vemos que la Nueva Jerusalén consta en sus muros de 12 piedras, que esas piedras sí representan a Dios. Pero el hombre era representado con 12 piedras preciosas. Cuando estaba en el Edén, Adán tenía las mismas 12 piedras para representarlo, que son las que vamos a encontrar después al final de Apocalipsis en el muro de la Nueva Jerusalén. Pero probablemente, y yo creo que fue esto lo que pasó, el ángel este celó la creación de los hombres y por eso trató de tomar posesión en el cuerpo de hombre. ¿Para qué? Para hacerse de esa posición más gloriosa. Sin embargo, lo que hizo Adán cuando pecó fue degenerar a Dios y llevarlo a la condición de hombre. Entonces, este versículo también es impresionante para que nosotros entendamos que fue el mismo Lucero, que fue perfecto, el que decidió volverse malo, hasta que se halló en ti maldad. ¿Y esa maldad qué hizo? Y esa maldad metió en el universo la esencia que Dios no quería que conociéramos de él, la esencia del mal. Entonces, ahí entró la contaminación al universo, ahí entró la esencia del mal y ahí entró el conflicto entre Dios mismo, entre Dios mismo. Por eso usted después que Lucero peca, usted no va a encontrar más que la Biblia se refiere a Lucero, porque esto no se trata de Lucero, porque Lucero es un estuche. Después que Lucero peca, vemos que en la Biblia que lo identifica como la serpiente, como el diablo, como Satanás y como el dragón. Son las 4 manifestaciones de la esencia mala que después, si me da el tiempo, lo vamos a ver al final del mensaje. Por eso hay 4 seres vivientes. 4 seres vivientes. Y así como hay 4 seres vivientes, hay 4 seres de la muerte. Los seres vivientes, si me da el tiempo, lo vamos a ver, es el león, el becerro, el que tiene rostro como de hombre y el que tiene semejanza y águila volando. ¿Cuáles son los seres de la muerte? La serpiente, el diablo, Satanás y el dragón. Y cada uno tiene una función diferente. Cada uno tiene una función diferente. Entonces, este es otro versículo bomba, ¿eh? Hasta que se halló en ti maldad. Lo que pasó en el universo nada tiene que ver con Dios, aunque Dios, escúcheme bien, Dios ya sabía que todo esto iba a pasar. Dios ya sabía que todo esto iba a pasar. Mire, Génesis, otro versículo fundamental, usted tiene que entender, tiene que recibir revelación. Génesis 2, 2:1. Mire lo que dice. Fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. A ver si me entiende. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿A qué se refiere el Señor con todo el ejército de ellos? Que el Señor sabía que todos los espíritus que vinieran a este universo, diversificados de Él,
iban a tener que entrar en una batalla, en una guerra espiritual, porque Dios ya sabía antes de crearlo todo lo que iba a pasar con Lucero, él ya lo sabía, pero la posición de Lucero, lo que iba a ser Lucero y también lo que iba a ser Adán, no iba a determinar que Dios cambiara el plan de manifestarse a sus seres por amor. El Señor quería manifestarse por amor y en esa manifestación por amor, Él vio que Lucero iba a hacer todo esto, pero lo que hizo Lucero no le iba a detener a Dios que siguiera con su plan. Por eso podemos entender ahora por qué al principio el Señor creó los cielos y la tierra con la esencia del bien y el mal. Y en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Mm? ¿Por qué Dios puede crear algo desordenado y vacío? Porque lo hizo con las dos esencias. Eso yo lo predico todo y lo enseño en los libros. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Escuche bien, porque dice que ya las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y si Dios no había creado ángeles, no había creado a los seres humanos, ¿cómo hay tinieblas y cómo existe el abismo? Porque Dios, sabiendo lo que iba a pasar con Lucero, Dios, sabiendo lo que iba a pasar con Lucero, tuvo que crear todo con la esencia del bien y el mal para hacer el abismo, para hacer el infierno, para hacer el lago de fuego, para que después, cuando Lucero haga todo esto y el Señor pruebe a todos los espíritus, lo mande definitivamente a ese lugar. Por eso dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, ¿preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Pero ¿cuándo el Señor hizo ese infierno? ¿Cuándo el Señor hizo ese abismo? ¿Cuándo hizo el Señor todos los lugares de tormento? En el momento que hizo todo a través de sus dos esencias. Porque Dios, obrando a través de la luz, no podía ser un lugar tan terrible, tan tenebroso como ese para que la gente sufra. Por eso después que el Señor hizo todo a través de sus dos esencias, la del bien y el mal, que estaba desordenado y vacío. ¿Qué significa desordenado? Desordenado representa el pecado. Lo vacío, ¿qué significa? La muerte, no hay vida. Entonces después que el Señor vio todo eso, ¿qué dijo? Ahora sí voy a hacer las cosas para poder crear a los espíritus. Y dijo que sea la luz, sea la luz. Entonces, en ese momento, para Dios, escuche bien, en ese momento para Dios fue muy fácil definirse como en un ser de luz, porque tenía que definirse solamente en Él. Dios todavía no se había diversificado ni en ángeles ni en humanos. Entonces, en él mismo tuvo que decir, sea la luz, y separó que la luz de las tinieblas, la esencia del mal de la esencia del bien, el lenguaje del mal del lenguaje del bien. Acuérdense que dijo Jesús, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi palabra? Ah, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, después Dios dijo, sea la luz, y después que hizo que se transformó en luz, ¿qué hizo Dios? Ordenó lo que estaba desordenado y llenó lo que estaba vacío. Hizo a los ángeles, hizo a los humanos. ¿Pero de qué manera? Acá lo dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Hermanos, desde el momento que nosotros venimos a este mundo, tenemos independencia espiritual, nosotros tenemos que saber que estamos en una guerra. Ya el Señor sabía lo que iba a pasar con Lucero y que un montón de ángeles lo iban a seguir y que un montón de humanos también lo iban a seguir. Entonces, nosotros estamos en una guerra constante. Es más, venimos a este mundo como enemigos de Dios. Nosotros venimos a este mundo con la tendencia pecaminosa. Venimos como enemigos de Dios. Por eso nosotros debemos decidir seguir a Jesucristo para estar del lado de su bando, ser del ejército bueno y lograr la salvación. Todo este tiempo que nosotros estamos viviendo ahora es para ver en qué ejército nos vamos a alistar. Pero acá el que no pelea se muere, hermanos. Acá el que no pelea se muere. Así como peleamos nosotros. También tuvieron que pelear los ángeles. Y al día de hoy, los ángeles todavía siguen peleando en el segundo cielo. Depende a las decisiones que nosotros tomamos. La guerra es constante. Pero no hay un solo espíritu que pueda venir a este mundo y que no entre en guerra. Y que no entre en guerra. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, tanto todo el ejército angelical como el ejército humano. Todos tenemos que batallar. Acá el que no batalla, acá se muere, porque el que no batalla ya está destinado a ir al infierno, porque no quiso transformar sus tinieblas en luz. Entonces, es muy importante en qué ejército nosotros vamos a servir. Por eso vuelvo a repetir,
Ahí tenemos una vez más, para que entendamos bien qué está pasando en el trono. Hay una lucha entre los ejércitos, hay una lucha, pero todos se están absorbiendo de la presencia de Dios. Por eso el Señor nos manda a bendecir al que nos maldice. Nosotros tenemos que bendecir la esencia mala de Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda actuar sobre esa esencia. Por eso yo siempre le decía, ahí hasta que no bendigan a Maduro y bendigan a Maduro y bendigan a Maduro para que Dios se meta, ese hombre va a seguir utilizado por el diablo. Si la gente le sigue echando maldición y le sigue declarando cosas nefastas, y el diablo lo tiene en su mano para hacer lo que quiere con él. Sin embargo, si nosotros lo bendecimos, lo bendecimos, lo bendecimos, Dios puede actuar y después que Dios actúe con él, Dios puede tomar una decisión, lo deja, lo saca, lo tira, hace lo que quiere con él. Pero nosotros tenemos que bendecir, por eso tenemos que bendecir a nuestros enemigos, porque nosotros conocemos la verdad, nosotros estamos en luz y ellos están en tinieblas, y ellos están en tinieblas. Entonces, hermano, este versículo es fundamental entenderlo. Es una lucha. Venimos acá como un soldado. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Pablo no le dice a Timoteo, tenés que ser como un atleta, tenés que ser como un soldado y tenés que ser como un labrador. Por eso Pablo estaba en otro nivel espiritual y el Señor se lo llevaba al tercer cielo. Tenía revelaciones tremendas, decía las palabras correctas, para que nosotros podamos entender la profundidad del espíritu. Pero una de las cosas que le dijo Pablo es que tenés que ser soldado, tenés que ser un guerrero, tenés que pelear, tenés que reprender la obra de las tinieblas. Ahora, escuche bien, escuche bien. El hombre peca, el hombre peca y queda destituido de la gloria de Dios. El hombre queda bajo maldición. Su espíritu, si no encuentra a Jesucristo mientras tiene vida y recibe el Espíritu Santo, está maldito. Perdió la majestuosidad de Dios. Vuelvo a repetir, lo convirtió a Dios en un hombre. ¿Qué significa que lo convirtió a Dios en un hombre? Y lo usa el diablo para hacer todo tipo de fechorías, para lastimar a Dios, para lastimar al que está sentado en el trono. Por eso cada cosa que nosotros hacemos en contra de la voluntad de Dios, el que está usando nuestro cuerpo es el diablo. El diablo se está burlando delante de Dios, de que un hombre que puede estar endiosado y vivir con la majestuosidad de Dios, hoy lo está haciendo a Dios vivir como un trapo de piso, como una cucaracha. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. ¿Cómo hacemos sufrir a Dios cuando estamos luchando para pagar la factura de la luz, hermano? Es una cosa tremenda. Imagínese a Dios tenerlo en esa posición tan mediocre, tan rebajada. Entonces, escuche, después que el hombre perdió la naturaleza divina, perdió la majestuosidad de Dios, hay otro versículo que es una bomba, ¿eh? Hay una bomba y a mí me preocupa, hermano, a mí me preocupa. Los pastores que viven hablando de Jehová y Jehová y alabanzas con Jehová y con Jehová, hermano, están haciendo sufrir a Dios, están haciendo sufrir a Dios porque no escudriñan las escrituras, no escudriñan las escrituras. Mire lo que dice Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, y dijo Jehová Dios. He aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Cuándo dice esto? Después que pecó, después que quedó destituido de la gracia, después que perdió la presencia del Espíritu Santo, después que quedó hecho un desastre, tomado por el diablo. A ver, tomado completamente por la serpiente. Dice Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Acaso Jesucristo a la iglesia de Éfeso no le dijo que si volvía el primer amor iba a poder comer del árbol de la vida? Pero si no volvía el primer amor, ¿y por qué perdió el primer amor? Porque perdió la conexión con Dios, dejó de meditar, dejó de pasar tiempo con Dios, dejó de orar como oraba. Y cuando uno empieza a hacer esas cosas, el diablo lo empieza a arrastrar, y cuando quiere acordar está en el reino del diablo de nuevo. Entonces la promesa que le da la iglesia de Éfeso es que iba a volver a tomar del fruto de la vida. ¿Por qué? Porque iba a tener la naturaleza de Jesucristo. Pero la naturaleza de Jesucristo y la de Jehová son dos cosas totalmente diferentes. Por eso tuvo que venir el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, porque Jehová no podía deshacer las obras del diablo.
Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Yo no quiero que el hombre viva de esa manera, porque si el hombre vive de esa manera, me está haciendo vivir a mí. Dios no quiere ser como Jehová. Escúcheme bien, todos los que adoran a Jehová y Jehová y Jehová y Jehová. Dios no quiere ser como Jehová. Por eso mandó a su Hijo a este mundo para volver a convertirlo en la luz, hacer de ese, el que está sentado en ese trono, que vuelva a ser el Padre de luz, el Padre de la creación. Pero no quiere vivir como Jehová. Dios aborrece vivir como Jehová, porque Dios no quiere hacer el mal. Ojalá me entiendan, hermano, ojalá me entiendan. Hay que pasar tiempo con Dios para que no sufra. ¿Por qué en el Antiguo Testamento no hay salvación? Dígame por qué en el Antiguo Testamento no hay salvación y tienen que estar matando animalitos para usar la sangre de los animales y cubrir los pecados hasta qué? Hasta que venga Jesucristo, la luz del mundo. ¿Por qué? Y porque si Dios está obrando a través del bien y el mal, como Jehová, ¿y cómo puede enfrentar al diablo? ¿Cómo puede enfrentar a Lucero? Imposible. Imposible. El diablo se burla. Por eso Dios en el Antiguo Testamento no podía batallar peleas espirituales. Usted no va a ver a Jehová batallando peleas espirituales. Usted va a ver a Jehová batallando peleas terrenales. Terrenales. Por eso amaba tanto a David. Porque David le obedecía en todo y cada vez que David vencía las obras de los enemigos, había una estrategia que el Señor estaba preparando para que cuando Jesucristo viniera a este mundo, la entendiera espiritualmente y pudiera vencer al diablo en el mundo espiritual. Hermanos, esto es importantísimo que usted lo entienda. David, que peleaba las batallas de Jehová, no podía poner una piedra en el templo, era un hombre sanguíneo. Pero Jehová tenía que obrar de esa manera para engañar al diablo. Mientras Jehová obraba de esa manera, el diablo estaba feliz porque dijo, acá voy a permanecer por toda la eternidad. Pero sin embargo, lo que estaba haciendo Jehová era preparar el plan redentor. ¿Para qué? Para volver a ser nuevamente el Padre de la creación. Hermanos, imagínense, imagínense yo viviendo con el bien y el mal. Viviendo con el bien y el mal. ¿Puedo evangelizar a alguien? ¿Puedo salvar a alguien viviendo con el bien y el mal? A nadie, hermano, porque el otro se me va a reír. Pero vos me decís a mí que no tengo que fornicar y vos te violaste a la vecina. Y vos me decís a mí que yo no puedo fumar y vos te estás drogando. ¿Y cómo el mal puede pelear con el mal? Entonces Jehová, en esa posición, no podía pelear con el diablo. Escúcheme bien, es mucha información para tan poco tiempo. Pero usted, le repito, mire. Cada ser viviente representa a una parte de la personalidad de Jesucristo y a uno de los gobiernos del reino de Dios. Y en el reino de la tiniebla está la oposición. Entonces, el león representa a Jesucristo como el rey y representa el gobierno religioso. La oposición en el reino de las tinieblas es la serpiente. Entonces usted va a encontrar a la serpiente obrando en el Antiguo Testamento. El diablo va a actuar como serpiente en el Antiguo Testamento. Escuche bien esto. El segundo ser viviente es el becerro, que representa a Jesucristo como siervo y representa el gobierno militar. ¿Por qué Jesucristo como siervo y representa el gobierno militar? Porque Jesucristo, obedeciendo en todo a su Padre, pudo vencer las obras del diablo. Como siervo, pudo vencer en el gobierno militar las obras del diablo. Pero escúcheme bien, usted no va a encontrar la palabra diablo en el Antiguo Testamento, porque mientras Jesucristo no fue luz, Jehová no podía pelear con el diablo. A ver si me entiende. Busquen en el Antiguo Testamento la palabra del diablo. ¿Sabe cuándo aparece la palabra del diablo? Cuando Jesucristo es impulsado al desierto. El día esperado por su Padre, ansiosamente, que Jesucristo fuera al desierto y pudiera vencer todas las obras de las tinieblas a través de la luz, a través de la palabra. Entonces después tenemos el tercer ser viviente, el que tiene rostro como de hombre, que representa a Jesucristo como el hombre perfecto. Cuando uno vence en el gobierno religioso y en el gobierno militar, el Señor nos considera un hombre. ¿Cuál es el oponente?
¿Cuál es el oponente? Y representa al gobierno corporal, al gobierno material. ¿Y cuál es el oponente? El oponente es Satanás. ¿Encontramos a Satanás en el Antiguo Testamento? Claro que lo encontramos. Si Satanás se presentó delante de Dios, ¿para qué? Para destruir a Job. ¿Mm? Y el Señor se lo permitió. Pero al diablo no lo encontramos en el Antiguo Testamento, porque Jesucristo, Dios, en la posición de tener el bien y el mal, no podía enfrentar al mal, ¿me entiende? Porque el mal se iba a burlar. Vuelvo a repetir, yo haciendo lo malo, no puedo evangelizar a nadie. Después recién que que convierto mis tinieblas en luz, ahí el Señor me manda a evangelizar. Y después que recibo el Espíritu Santo. Entonces sí me seréis testigos. Pero usted no va a ver tampoco aparecer en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo. Aparece que el Espíritu de Dios, que son dos cosas diferentes. Por eso Jehová y el Espíritu de Dios son dos cosas al Padre y al Espíritu Santo. ¿Mm? Y esto es fundamental que usted lo entienda para darle un buen final al libro de Apocalipsis. Si no, ¿cómo va a entender Apocalipsis? Es cómo va a entender que viene de vuelta Elías y Moisés a hacer un desastre a la tierra, a hacer caer fuego del cielo, a hacer un montón de plagas para vencer el reino del anticristo y del falso profeta. Pero ¿qué pasó con Jesús? Cuando uno de sus discípulos le dijo, ¿no que querés que hagamos caer fuego del cielo y los consuma a todos como hizo Elías? ¿Y qué le dijo Jesús? Pero vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¡Qué locura! Ustedes no saben qué significa hacer la luz. En la luz no hay ninguna tinieblas. La luz no puede hacer nada malo. Ay, hermanos, esto es fundamental entenderlo. Por eso cuando vino Jesucristo no lo reconocieron. Cuando echó un demonio, que estaba ganando una batalla espiritual porque estaba echando fuera un demonio y le estaba dejando al ciego que pudiera ver y al mudo que pudiera hablar, ¿qué dijeron? ¿Será este el hijo de David? ¿Este será el que nosotros estamos esperando? No iba a venir con un misil, con una metralleta, con una bomba atómica. No, no. Lo que pasa es que tenían la idea de Jehová, de que Jehová peleaba las batallas terrenales. Pero Jesucristo vino a traer la luz y a hacernos entender a nosotros que no se trata de una lucha de carne y sangre. Por eso otra vez Pablo, esto no es lucha de carne y sangre, esto es con principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, hermanos, estos versículos son dinamita pura para poder entender el concepto claro de qué significa el Evangelio y cuál es el propósito final de todo esto. Jesucristo, le vuelvo a repetir, no lo vino a redimir a usted, vino a redimir a su Padre. Si su Padre es redimido dentro de usted, usted va a vivir eternamente feliz, gozándose, sintiendo en su alma todo lo que siente Dios. Por eso es el alma el que va al infierno, el espíritu no va al infierno, hermano. ¿Mm? ¿Qué dice el Señor? Teme a aquel que puede mandar al alma y al cuerpo al infierno, pero el espíritu vuelve a Dios. Lo que pasa, y eso lo dice Eclesiastés, lo que pasa es que cuando el espíritu vuelve a Dios, ese espíritu que obró con un alma mala, va a ser un espíritu que no va a tener independencia, va a quedar bloqueado por el Señor, va a quedar inactivo. Pero el alma es el que va al infierno, porque el alma era la que tenía que haberse esforzado, donde Dios nos dio el libre albedrío, donde Dios nos puso la voluntad para que podamos hacer todo lo posible para que nuestro espíritu pueda tener una buena conexión con Dios. Espero que me estén entendiendo, hermanos. Esto es fundamental, fundamental. Por eso vuelvo a repetir lo que dije en el mensaje pasado. Y claro, si usted no escudriña la palabra, ¿me entiende? Y yo le estoy dando todo con versículo, con fundamento, porque yo le estoy diciendo, cuidado en estos tiempos, que vendrán muchos falsos cristos y engañarán a muchos. Yo acá le estoy hablando con la palabra. Y si usted no entiende lo que le estoy hablando con esta palabra y necesita alguna palabra más, usted me la pide, porque tengo muchísimos versículos para certificar todo esto que le estoy enseñando, porque pasé días enteros delante de la presencia de Dios, casi 2 años sentado en una silla, de que me levantaba hasta que me acostaba para entender todas estas cosas, porque yo tengo temor de ser engañado por el enemigo, porque la Biblia dice, y el diablo que engañaba al mundo entero. Entonces yo no entiendo el adormecimiento que tienen los creyentes, que al día de hoy todavía no están predicando acerca de estos temas para que la gente esté preparada y sepa todas las cosas que van a tener que soportar, porque la iglesia va a estar en la tribulación y en la gran tribulación. Y escuche bien esto, porque segunda de Tesalonicenses, otro versículo bomba que la gente se confunde mucho, es este. Segunda de Tesalonicenses 2:6. Dice así, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y mucha gente dice la iglesia, pero acá no está hablando de la iglesia. Acá no está hablando de una mujer, acá está hablando de un hombre.
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de a que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que sea quitado del medio. ¿Quién lo detiene? ¿Quién lo detiene? El Padre. La gracia significa el tiempo en que Dios puede obrar como Padre. Eso significa la gracia. Entonces, lo que va a pasar, yo se lo dije en el mensaje pasado, que Jesucristo, para terminar con todos sus enemigos, tiene que volver a actuar como lo hizo en el Antiguo Testamento como ángel de Jehová. Lo que pasa que como él no quiere ser como Jehová, ni siquiera se nombra como Jehová, pero se nombra en la Biblia, en el Apocalipsis, de un montón de maneras como ángel, que tiene la luz, que tiene el arco iris, o sea, hay montones de pasajes en Apocalipsis que está hablando de Jesús otra vez revestido como ángel. ¿Por qué? Porque tiene que terminar de destruir todas las obras del enemigo. Y usted va a ver que justamente en la gran tribulación, cuando ya Dios no obra como Padre, porque ¿qué pasa? Cuando Dios obra como Padre, nosotros podemos recibir el Espíritu Santo, pero usted va a ver que en un momento de Apocalipsis ya la gente no recibe el Espíritu Santo, sino que el Señor llama a 144.000 judíos a los cuales les pone un sello, no los llena del Espíritu Santo, les pone un sello. ¿Para qué? Para que los identifiquen y nadie los pueda tocar. ¿Y qué más hace el Señor? Y trae a Moisés y Elías. Escúcheme bien, a Moisés y Elías, dos tremendos siervos de Dios, usados de una forma tremenda. Elías hacía caer fuego del cielo y consumía los ejércitos del rey que lo mandaba a buscar para que vaya a servirlo y él no quería. Y Moisés, ¿cuántas plagas? ¿Y qué dice Apocalipsis? Que les va a dejar hacer cuantas plagas quiera. ¿Por qué? Y porque ya la presencia, el tiempo del Padre se va a acabar. Eso es lo que se va a acabar. Pero no quiere decir que la iglesia no esté metida en el medio, porque el Señor la va a cuidar, la va a guardar de la hora de la prueba, la va a trasladar al desierto. La mujer vestida del sol no es Israel, porque Israel de sol no tenía nada, porque Israel está en las tinieblas. Lo único que tiene el sol y está vestida es la iglesia. Entonces olvídese que está hablando de Israel y de la Virgen María. No, hermano, está hablando de la iglesia. Solo la iglesia está vestida del sol que representa a Jesucristo y tiene el vestido que representa al Espíritu Santo. Y a esa iglesia ungida, apasionada, enamorada de Jesucristo, es a la que el Señor la va a proteger, identificada en la Biblia con las vírgenes prudentes. Con las vírgenes sensatas que tenían aceite en las lámparas y en las tinajas. Eso también lo vimos en el mensaje pasado. Entonces, hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado. Si no escudriñamos la palabra, ¿y qué pasa? El que la escudriña, ¿qué dice? Cosas que están cerradas y selladas. Y lógico, son cosas nuevas. Son revelaciones nuevas que el Señor está trayendo para que nosotros entendamos cómo va a ser el final. Claro, mientras veníamos en el proceso no era necesario saber qué iba a pasar en el final. Pero ahora sí tenemos que ser conscientes de todo lo que va a pasar en el final. Porque tenemos que estar preparados para que el enemigo no nos engañe, hermano. No nos engañe. Yo le dejo este secreto para que usted lo escudriñe. Mateo habla del gobierno religioso. Eso significa de prepararse bien con la palabra. Por eso en Mateo usted va a encontrar Mateo 5, 6 y 7, cuando Jesucristo sube al monte, les dice cómo un hombre se tiene que transformar de las tinieblas a la luz y cómo ser un buen discípulo. Y después que baja de ese monte, ¿qué dice? El que oye estas palabras y las guarda es el que hace su casa sobre la roca. Pero el que oye estas palabras y no las guarda es el imprudente que va a ser destruido. Su casa está hecha sobre la arena. En el libro de Marcos, si usted quiere aprender de guerra espiritual, usted tiene que meterse con el libro de Marcos, porque ahí le va a enseñar el Señor cómo vencer las obras del enemigo. Por eso cuando empieza el libro de Marcos, Jesucristo entra al templo y hay un demonio que se manifiesta y el Señor Jesús lo reprende y queda liberado. Si usted quiere saber de economía y de la parte corporal, eso lo tiene que ver en el libro de Lucas, que es el libro que representa en principio a Jesucristo como el hombre perfecto y a Satanás. Por eso acá usted va a ver en la Biblia que cada vez que se habla de enfermedades está relacionado con Satanás. Y cuando se habla de cosas materiales está relacionado con Satanás. La mujer encorvada hacía 18 años que Satanás la tenía encorvada. O sea, esto es una maravilla, esto es tremendo porque usted puede entender en cada palabra cuando dice espíritu porque dice espíritu, cuando dice demonio porque dice demonio, cuando dice diablo porque dice diablo. Es impresionante. Tener esta revelación me ha ayudado muchísimo a interpretar con otra luz las escrituras.
Y después está el dragón y el águila volando, ¿eh? Que estos trabajan desde el cielo, por eso después el dragón va a ser arrojado a la tierra y ahí sí que nos tenemos que agarrar, porque va a ser el tiempo más terrible de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, que dice, alegraos cielos, porque el diablo ya no está obrando, en el cielo, sino que ha bajado a la tierra. Entonces, hermanos, yo les invito ojalá que todo esto que les estoy transmitiendo los inquiete a prepararse para lo que realmente deben estar preparados, porque a veces nos estamos preparando para cosas que no necesitamos. A ver, por supuesto que hasta el final, por la gente nueva, tenemos que seguir hablando de la sangre de Jesucristo, tenemos que hablar de recibir el Espíritu Santo, de hablar en lengua, por supuesto que sí, pero creyentes antiguos tienen que subir a otro nivel, ya no tienen que estar consumiendo leche, sino que tienen que consumir alimento sólido. Así que hermanos, con toda humildad, o sea, todo esto yo lo recibí por pasar tiempo con Dios y lo transmito por gracia, por gracia. O sea, usted va a ver ahí en mi Facebook, en mi cuenta de TikTok, en YouTube, que yo estoy publicando todo. Es más, estoy acelerando porque empecé, lo hice en clases, lo estoy poniendo por orden, pero claro, estoy ahora publicando el capítulo 1, pero si vamos a las vivencias de hoy, tendría que estar publicando parte del capítulo 6 y parte del capítulo 13. Por eso lo quiero publicar todo rápido para que, bueno, aquel que tenga la inquietud, porque lo hice versículo por versículo. Entonces ahí usted puede llegar y ver en qué momento usted quiere entender algo más de la escritura. Le pido que usted lo escudriñe y que usted tenga su propia convicción. Hasta que usted no esté totalmente convencido de lo que le pude poner, usted no lo transmita, hermano. No lo transmita porque si no se va a convertir en un ser hipócrita. O sea, cuando uno quiere transmitir un mensaje de otro pastor porque le agradó, porque le llegó, pero bueno, antes de transmitir ese mensaje, escúchelo 3, 4 veces para que usted no diga ya esa palabra le pertenece a ese pastor, sino que esa palabra es mía. Entonces ahí usted sí la puede transmitir, porque si no va a ser como las vírgenes imprudentes que no tenían nada de aceite en sus lámparas. Así que bueno, hermano, espero que haya sido bendecido con esto. Si usted me quiere dejar algún comentario, mandar algún mensaje, tiene alguna inquietud, con gusto, si el Señor me permite y me da el tiempo, se la voy a responder. Así que muchas gracias una vez más por dejarme estar aquí, pero le vuelvo a repetir, usted tiene que transformarse en luz para poder evangelizar. Si usted quiere evangelizar teniendo la esencia del bien y el mal, usted lo que va a ser un gran hipócrita como los fariseos, los saduceos y los escribas. Por eso Jehová en el Antiguo Testamento no podía enfrentar al diablo. Y por eso yo siempre digo, el día más maravilloso del Padre fue cuando Jesucristo se bautizó y recibió el Espíritu Santo. Por eso el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y terminó de decir eso y lo empujó al desierto para darle al diablo lo que se merecía. ¿M? Y salir de ese lugar glorioso, victorioso y apoyado por todo el ejército de ángeles. Y de ahí, bueno, todos sabemos la obra maravillosa que hizo el Hijo de Dios por nosotros. Pero sin Jesús no podemos hacer nada. Amén, hermanos. Escudriñé las escrituras, porque en ellas tú pensás que tenés la vida eterna, pero ellas hablan de mí, dijo Jesús. Así que bueno, gracias, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este momento, gracias por esta palabra. Señor, te pido, te ruego que con claridad, Señor, la hagas llegar al corazón de tus hijos para inquietarlos, para que ellos mismos se preocupen por profundizar, indagar en todas estas cosas maravillosas. Padre, que tú estás revelando en el último tiempo para que tengamos luz y estemos preparados contra todas las acechanzas del enemigo, Padre, porque no obviamos sus maquinaciones, Padre. Sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros debemos estar preparados para que nuestro corazón esté lleno de luz, lleno de la presencia de tu Hijo y vivir por la gracia, como tú le deseas a las iglesias, gracia y paz. Gracia y paz, porque cuando tenemos la gracia de Jesucristo podemos tener paz en cualquier momento que tengamos, en cualquier situación que tengamos que vivir. Padre, bendigo a todos aquellos que están escuchando este mensaje en esta hora, Padre, no importa de qué país sea. Yo te ruego, Padre, que les des sabiduría, entendimiento y que puedan servirte con fervor, con pasión y sobre todo con amor. Gracias, Padre. Bendigo a todos los oyentes, espíritu, alma y cuerpo. Reciba bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por este privilegio de una vez más escucharme, pasar tiempo con ustedes.
Bueno, que Dios les bendiga.